Les reitero, el texto es Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al versículo 26, y la palabra del Señor dice así. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como ya les mencionaba, hermanos, lo que nosotros estamos viendo hoy no es un tema aislado, no es un sermón aislado, sino que es la continuidad de esta serie de predicaciones expositivas que también son un poco temáticas, son como estudios, en donde nosotros hemos visto ya, hermanos, esta serie y hemos identificado claramente de que el Espíritu Santo es una persona, además es una persona divina. No es un ser excelso que está sobre la creación, pero que está bajo Dios, sino que Él es una persona divina. Él es Dios verdadero, de Dios verdadero. Y las consideraciones, hermanos, que hemos hecho del Espíritu Santo, lo primero que nosotros hemos afirmado de esta obra es que el Espíritu Santo es quien nos regenera. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón del pecador de un corazón de piedra a un corazón de carne. Al mismo tiempo vimos que la respuesta natural de un corazón que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, es arrepentimiento y fe. Es la respuesta natural que procede de un corazón que ha sido cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Y a eso que llamamos arrepentimiento y fe es lo que la Biblia también le llama conversión. Cuando alguien se ha convertido, lo que estamos entendiendo es que se ha visto el fruto del arrepentimiento y el fruto de la fe en la persona y obra de Jesucristo. También vimos que el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos incorpora al cuerpo. El apóstol Pablo dijo que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso quiere decir que no hay creyentes de segunda categoría, no hay creyentes que no participen de la vida que fluye de Cristo al estar injertados en Él. También vimos, hermanos, de que este Espíritu Santo no obra meramente de forma externa, sino que este Espíritu mora en el creyente. Y su morada no es simplemente de un momento y luego se va, sino que su morada es permanente. Y al mismo tiempo que Él mora, Él es el sello de la obra de Dios en la vida del creyente. Él es la garantía de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el último sermón que vimos el domingo pasado fue, hermanos, donde ya no vimos directamente la obra completa del Espíritu Santo, en donde el creyente es pasivo, sino que vimos ahora donde el creyente participa de esa obra del Espíritu Santo en ese llamado imperativo del apóstol Pablo en Efesios 5:18, donde dice: no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo.
Eso quiere decir, hermanos, de que el creyente participa activamente porque el creyente ha sido llamado con una orden de ser lleno continuamente del Espíritu Santo. Y nosotros aprendimos, hermanos, en este sermón que la llenura del Espíritu Santo es la obra continua mediante la cual el Espíritu que ya mora en el creyente ejerce un control creciente. La llenura del Espíritu no está asociada a experiencias estáticas, no está asociada a éxtasis, hermanos, o a experiencias sobrenaturales, sino al control, al gobierno que ejerce el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Por eso esa vez terminamos el sermón diciendo, la pregunta no es si tengo al Espíritu, sino que la pregunta es si el Espíritu me tiene a mí. Eso es lo que aborda la llenura del Espíritu Santo, porque todo creyente tiene al Espíritu, pero no todo creyente es gobernado completamente por el Espíritu, y eso lamentablemente es lo que lleva a que el creyente evidencie una vida continua de desánimos, de sinsabores, de que pasa por momentos muy difíciles en su vida espiritual por descuidos e inconsistencias en su vida personal devocional. Entonces, hermanos, como ha ocurrido en todos los demás sermones, cada sermón nos lleva a que nos hagamos una pregunta. Ahora, si hemos entendido lo que es la llenura del Espíritu Santo, surge una pregunta natural. ¿Cómo se ve una vida llena del Espíritu? ¿Cómo se ve ahora una vida que está siendo gobernada por el Espíritu Santo? Y la respuesta, hermanos, la vamos a encontrar en lo que el apóstol Pablo dice en esta carta a los Gálatas. La evidencia visible es el fruto del Espíritu. La respuesta a esta pregunta es el fruto del Espíritu. Y hermanos, equivocadamente, nosotros de forma natural normalmente nos enfocamos en las cosas espectaculares. Normalmente nos enfocamos en aquellas cosas que pueden llamar nuestra atención. Pero el Espíritu Santo, hermanos, en el Nuevo Testamento dirige nuestra mirada hacia algo mucho más profundo que simplemente cosas que pueden llamar nuestra atención, y es la transformación de nuestro carácter. Normalmente, hermanos, si debemos reconocer esto, de forma natural nos llama mucho más la atención aprender sobre los dones, conocer cuáles son los dones y reconocer cuáles son los más espectaculares. Pero cuando vemos el relato del Nuevo Testamento, vemos que el énfasis, hermanos, no son los dones. El énfasis no son las habilidades que un creyente puede evidenciar, sino que el énfasis es la transformación continua del carácter del creyente. Y es por eso, hermanos, que Jesús mismo enseñó que la verdadera evidencia espiritual se reconoce por el fruto. Y eso lo dice en Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17, cuando Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y más adelante afirma, así todo buen árbol da buenos frutos. Por eso, hermanos míos, nosotros veremos que al final de nuestra vida cristiana, la pregunta más importante no será qué dones tuvimos, cuántas habilidades pudimos evidenciar, cuán exitosos fueron nuestros ministerios, sino cuánto fruto produjo en nosotros el Espíritu. Cuánto fruto se evidenció en nuestra vida por la obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, hermanos míos, insisto, la obra del Espíritu Santo no consiste simplemente en emociones intensas, en momentos pasajeros que se lo lleva el viento, sino que el pasaje que nosotros vamos a estudiar enfatiza, hermanos, una vida que queda en evidencia por la obra continua del Espíritu Santo, transformando el carácter del creyente. Por eso, hermanos, si podemos resumir en una oración breve, lo que hoy día vamos a estudiar es que el fruto del Espíritu es la evidencia inevitable en la vida de todo creyente por la vida del Espíritu Santo en él. Eso quiere decir que el fruto del Espíritu es la evidencia inevitable de la vida del Espíritu en todo verdadero creyente. Y esto solo puede producirse, hermanos míos, por nuestra unión viva con Cristo. Es imposible de otra manera. Por eso ahora, hermanos, vamos a pasar a nuestro primer punto,
que es el mandato fundamental que nos da el apóstol. El mandato fundamental: andad en el Espíritu. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo nos da aquí principalmente, hermanos, una ordenanza. Andad es un imperativo. Y este andad, hermanos, no se refiere meramente a una experiencia ocasional o una experiencia emocional, sino lo que el apóstol Pablo está enfatizando aquí, hermanos, es en vivir una vida bajo la dirección y el gobierno del Espíritu Santo. Y es importante, hermanos, que la palabra que se utiliza en griego para andad, hermanos, es la misma palabra que se utilizaba para reconocer a los discípulos de Aristóteles. Aristóteles tenía una particularidad cuando él enseñaba. Él no enseñaba en un lugar fijo. Él iba por los pasillos de la escuela caminando y sus discípulos iban tras de él escuchando sus enseñanzas. Por lo tanto, cuando Pablo dice andad, no se está refiriendo simplemente a una experiencia de momento, sino a la continuidad de ir en búsqueda del Espíritu Santo, de ir en búsqueda de la palabra que el Espíritu Santo ha revelado para poder ser guiados y para poder ser gobernados por ese Espíritu Santo. No es nada místico lo que Pablo dice aquí, sino es un llamado a todo verdadero creyente, así como los discípulos de Aristóteles lo seguían por todas partes para poder oír sus enseñanzas. El discípulo de Cristo busca continuamente esa comunión con Él a la luz de su palabra para ser dirigido por Él y ser gobernado por Él. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Por eso, hermanos, la Escritura confirma que esta es la marca, hermanos, normal de la vida del creyente. Es una marca natural, hermanos. Es algo que se dará en la vida del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dése cuenta cuál es el orden, el patrón del apóstol Pablo. Está diciendo, porque los que son guiados, ahora si usted lee la parte anterior se da cuenta hacia dónde guía el Espíritu a los hijos de Dios: a mortificar el pecado. Todos aquellos que mortifican su pecado en el poder del Espíritu evidencian que están siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque nadie mortificará su pecado a menos que el Espíritu lo guíe, a menos que el Espíritu lo capacite para poder vivir en la santidad que a Dios le agrada. Por eso Pablo, hermanos, explica que dentro del creyente hay un conflicto real. No es un conflicto místico, hermanos. El conflicto del creyente contra el pecado es un conflicto real. Todo verdadero creyente debe reconocer su anhelo sincero de obedecer, su anhelo sincero de santidad, su anhelo sincero de ser más devoto. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes anhelan ser más devotos en su vida con el Señor? Si yo les preguntara cuántos de ustedes anhelan ser más santos, yo creo que todos queremos eso. Pero la pregunta es, al mismo tiempo experimentamos impotencia en muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque el pecado es una realidad en la vida del creyente. Y en Gálatas 5:17 el apóstol Pablo lo deja en manifiesto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y aquí, hermanos, hay dos palabras que son importantes de resaltar: la palabra carne y la palabra espíritu. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra carne es la palabra sarx en griego, y cuando utiliza la palabra espíritu es la palabra neuma. Y normalmente cuando encontramos al mismo tiempo en la misma oración la palabra sarx y la palabra espíritu, normalmente no se está refiriendo a la carne como cuerpo físico, sino que se está refiriendo a la naturaleza humana caída, a los deseos del corazón corrupto. A eso se refiere cuando está conectado directamente con el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, no está diciendo de que el cuerpo es malo,
sino que él está enfatizando la realidad de la lucha que enfrenta todo verdadero creyente. El espíritu está en él, pero aún el pecado está en él. Y esa es una lucha que se va a deliberar durante toda su vida. Y la única manera de que pueda tener triunfos en ese caminar es en la dependencia del Espíritu Santo. De otra manera será completamente imposible. Por eso, hermanos míos, cuando el apóstol Pablo enfatiza esto, él está hablando de esa inclinación, de esa naturaleza, hermanos, pecaminosa que lleva al creyente muchas veces a pecar. En muchos lugares quizás no se quiere hablar de que el creyente peca. Parece un tema que no se puede tocar porque el que ha nacido de nuevo parece que nunca más va a pecar, pero esa no es la realidad. Un creyente que no conoce que el pecado mora en él y que el pecado va a intentar ejercer dominio en su vida es un creyente negligente, porque no sabrá cómo enfrentar esa verdadera batalla si no conoce a su enemigo. Si no conoce al enemigo, no podrá enfrentar de buena manera esa batalla. Por eso, amados hermanos, la vida cristiana incluye una lucha verdadera. La vida del creyente, hermanos, todavía experimenta una batalla interna que él deberá deliberar todos los días de su vida. Habrán días más intensos, pero todos los días tendrá que lidiar con que el pecado aún mora en él. Pero aquí, hermanos, la importancia. Hay una diferencia fundamental en aquellos que el Espíritu Santo es una realidad en su vida. ¿Y cuál es esta diferencia fundamental? Que todos aquellos que son templos del Espíritu Santo ya no están bajo el dominio de la carne. La carne ya no es quien los domina. Ahora otro los ciñe, ahora otro los guía, ahora otro los gobierna. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:18, que es el versículo siguiente: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si el Espíritu es quien los guía ahora, y ya quien los guía no es su carne, no es la corrupción de su corazón, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? Puede tener dos implicaciones. No estamos bajo el dominio del pecado que se desprende de la ley, y al mismo tiempo no estamos bajo las consecuencias eternas de haber desobedecido la ley. Hemos sido liberados de su dominio y hemos sido liberados de las consecuencias. Y eso todo por la obra que Dios ha hecho en el corazón del creyente. Qué extraordinario cuando vemos, hermanos, esta enseñanza bíblica. Por eso un reconocido comentarista y también pastor, John Stott, él dijo: el secreto de la santidad cristiana no es meramente la autodisciplina, sino la dependencia del Espíritu Santo. No es que usted simplemente intente humanamente mejorar ciertos aspectos. La única manera de que se produzca verdadera santidad es que cada uno de nosotros dependa del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay verdadera santidad. Y es por eso, amados hermanos, que vemos ahora en nuestro segundo punto el contraste que el apóstol Pablo hace con las obras de la carne. Él comienza diciendo: andad en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu no complacerá su carne, hermanos. Ese es el resultado. Pero ahora comienza dando una lista de cómo se manifiesta, de cómo es evidente la conducta de la carne. Entendamos que la palabra sarx está apuntando hacia esa naturaleza pecaminosa, corrupta, que se inclina hacia el pecado. Él dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19. ¿Y él qué es lo que dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El apóstol Pablo no está diciendo aquí que todo lo que él menciona es todo lo que evidencia la obra de la carne. No, él no está dando una lista exhaustiva, completa de esto. Por eso él agrega: y cosas semejantes a estas, dando a entender que la lista es mucho más larga. Pero si usted se da cuenta, aquí nosotros podemos, hermanos, segmentar
lo que el apóstol Pablo está diciendo, y vemos en una primera parte pecados que están relacionados a los pecados sexuales. También vemos pecados relacionales, vemos pecados de adicción. Vemos diferentes tipos de pecados que se evidencian que son el producto de la naturaleza pecaminosa de todos los hombres. Todos los hombres por naturaleza se inclinan hasta estas cosas. Y esto, hermanos míos, es lo que revela la verdadera condición del corazón humano. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos a alguien viviendo de esta manera, es una clara evidencia que es un hombre o una mujer que está siendo gobernado por su carne, que está siendo gobernado por su corazón corrupto. Y la Escritura, hermanos, enseña de manera muy tajante cuál es la realidad del corazón de todos los hombres. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y Dios lo conoce. Y Jesús también dice, hermanos, en Marcos 7:21 al 23, de manera breve: del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Es del corazón de los hombres que salen los adulterios, los homicidios y etcétera, etcétera. Todo eso sale del corazón, no meramente de algo de la conducta. Por eso Pablo a todas estas cosas las llama obras de la carne. Son el resultado natural, hermanos míos, de la naturaleza caída. Son obras de la carne. Pero no solamente queda en esa evidencia, sino que el apóstol Pablo hace una advertencia muy seria en cuanto a esto. Y él dice lo siguiente: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso no es una advertencia simple, es una advertencia seria. Eso significa que un creyente, hermanos, nunca será completamente gobernado por el pecado. Y al mismo tiempo significa de que un creyente nunca pecará. No, hermanos. Eso no significa que un creyente nunca pecará, que nunca caerá en ningún pecado, pero significa que ningún creyente será completamente gobernado por el pecado. Una persona que se caracteriza por una vida como esta da evidencias de que el Espíritu Santo no ha regenerado su corazón. Una persona, hermanos, que se caracteriza por este tipo de vida queda en evidencia, hermanos, de que no ha nacido de nuevo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. Mire lo que dice Juan: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios puede pecar, sí, hermanos, y pecará en su camino, pero no será gobernado por el pecado. El pecado no será su patrón de vida, no será lo que lo representa como un hombre o como una mujer, porque el que ha nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él, porque es nacido de Dios. Esa es la afirmación apostólica, hermanos. Eso quiere decir que cualquier persona que viva de esta manera, aunque sus labios profesen algo diferente, hermanos, esa persona va camino al infierno, porque tales personas no heredarán el reino de Dios. Por más que nosotros intentemos ser amorosos y compasivos, nuestro amor y nuestra compasión nunca puede ser a coste de la verdad. Nunca, hermanos. La verdad nunca puede ser transada porque nosotros queremos ser, hermanos, compasivos. La verdadera compasión es cuando anunciamos la verdad. El verdadero amor es cuando no engañamos a nuestro prójimo y le hablamos que este tipo de vida solamente conllevará una condenación eterna. Ahora, eso es lo que el apóstol Pablo dice de las obras de la carne. Pero ahora veamos, hermanos, el tercer punto, la evidencia
el fruto del Espíritu. Vimos el contraste que él hace con las obras de la carne, ahora veremos la evidencia que es el fruto del Espíritu. Leamos Gálatas 5, 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También quiero, hermanos, aquí argumentar de que Pablo no está dando una lista exhaustiva. También podemos ver más virtudes que son el producto del Espíritu Santo morando en nosotros, pero el apóstol Pablo intenta mostrar a través de estas virtudes que cuando el Espíritu Santo está gobernando una vida, este tipo de virtudes se van a evidenciar en la vida de un creyente. Y al mismo tiempo, hermanos, vemos algo muy importante. El apóstol Pablo no dice los frutos. El apóstol Pablo dice el fruto en singular. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto indica, hermanos, de que el Espíritu Santo produce una transformación integral en la vida del creyente. No es una transformación aislada o por separada. Ese fruto se expresa en diferentes virtudes que son las que él pronuncia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que confirma la Escritura, hermanos? Que el fruto es la evidencia visible de una vida transformada. Hemos sido transformados por el poder del Evangelio. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos introdujo al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo cambió nuestro corazón. Entonces se evidenciará una vida transformada. Esto es diferente, hermanos, a los dones espirituales. Y aquí es donde quiero dar el realce de por qué se pronuncia en singular el fruto y no los frutos. Porque cuando se habla de los dones, hermanos, dice que el Espíritu repartió a todos según su voluntad. A unos repartió una cosa, a otros repartió otra cosa. Pero en el fruto del Espíritu no es así. No es que el Espíritu a unos reparte amor, a otros le reparte gozo, a otros le reparte bondad, y que alguien pueda justificarse: hermano, no me critique, no me diga nada, porque a mí el Espíritu me dio amor, pero no me ha dado mansedumbre. Hermano, no me critique, porque a mí el Espíritu Santo me dio dominio propio, pero no me ha dado amor. Hermanos, esto no funciona así. Por eso es el fruto. Es una transformación integral que el Espíritu Santo obra en la vida de todo creyente. No podemos compararnos con la repartición de dones que el Espíritu Santo hace en su iglesia. Por eso, hermanos, cuando el Espíritu Santo obra en la vida de una persona, es evidente esa obra. No es una obra que no se evidencia, sino que es una obra evidente. Y muchos teólogos a lo largo de la historia han notado, hermanos, esto, que la lista de este fruto comienza con el amor. Y han dicho que es porque el amor es la raíz de todas las demás virtudes. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, el que me ama, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, hermanos, el amor hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, como respuesta al amor que Él nos ha dado a nosotros, es lo que nos llevará a que se evidencien todas las demás virtudes. Y es importante, hermanos, enfatizar de que nosotros no podemos simplemente conformarnos con que ciertas virtudes de ese fruto no estén evidentes en nosotros, sino que deberíamos anhelar esa obra continua, transformando nuestro carácter y evidenciándose en esas virtudes en nuestra vida. Por eso, hermanos, ahora pasamos a nuestro cuarto punto, que es la fuente de este fruto. Ahora, ¿de dónde procede todo este fruto? Si dijimos, hermanos, de que no nace de nuestro esfuerzo, no nace simplemente de una autodisciplina, ¿de dónde nace este fruto? Hermanos, este fruto nace de nuestra unión con Cristo. Este fruto nace de nuestra unión con Cristo. Y esto Jesús lo explicó de manera muy clara en Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, estas palabras no son sencillas. Jesús está diciendo de que el que no lleva fruto será quitado y será echado al fuego. Está mostrando la misma realidad que el apóstol Pablo, que quienes no evidencian fruto en su vida, dan evidencia de que no heredarán el reino de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que está afirmando el Señor Jesús? De que nadie puede llevar fruto separado de Él. Solamente aquellos que permanecen en Él pueden dar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es poco pueden hacer o casi nada, no, nada pueden hacer. Y aquí nosotros vemos, hermanos, que los pámpanos somos nosotros. Los creyentes son los pámpanos o las ramas o los sarmientos, como dicen otras versiones. Y una rama no puede producir fruto por sí misma. La única manera que produzca fruto es que permanezca arraigada en la vid. Y es la vid la que le proporciona todo lo que el pámpano necesita para que éste produzca fruto. Por eso Jesús dice, como les manifestaba, hermanos, separados de mí, nada podéis hacer. Es completamente imposible que alguien pueda dar fruto separado de Cristo, porque la fuente del verdadero fruto es permanecer en Cristo, es la unión que el creyente tiene con Cristo. Y la clave, hermanos, si usted lee Juan 15 con detención, se va a dar cuenta que no hay ningún llamado a dar fruto. En ningún momento vemos un imperativo a que el creyente debe dar fruto. El llamado es a permanecer en mí. Y el que permanece en mí, éste lleva mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Por lo tanto, amados hermanos, la única manera de producir fruto es estando unidos a Cristo y permaneciendo en Cristo. El que permanece en Cristo, este lleva mucho fruto de forma natural y no de forma forzosa. Usted puede llevar a cabo cualquier tipo de práctica y autodisciplina, y si no está en Cristo no habrá fruto. Y sin el fruto que venga de la permanencia en Cristo y de la unión con Él, el Padre no es glorificado. Por eso Juan 15, 17 al 10, hermanos, nos muestra claramente esto. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se reconoce un verdadero discípulo? No meramente por lo que dice, no meramente por lo que profesa, sino por el fruto visible que se desprende de su unión y su permanencia en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en Cristo? ¿Cómo un creyente permanece en Cristo? Primero debe estar unido a Cristo. Y esa unión con Cristo no la provoca Él, sino que es obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo permanece en Cristo? Y de esa manera puede ser fructífero cuando permanece en su palabra. Mire lo que dice el texto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer en Cristo, hermanos, es permanecer en su palabra, permanecer en sus mandamientos. Y mire lo que dice después. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en su palabra y cuando dependemos de Él en oración. La palabra y la oración evidenciarán que estamos dependiendo de nuestro Señor, permaneciendo en su palabra, que su palabra esté arraigada en nosotros, dependiendo de Él en oración y viviendo en obediencia, pidiendo al Señor que lo que hemos visto en su palabra nos capacite para ponerlo por práctica. Hermanos míos, la santidad no proviene simplemente de mirar nuestro fruto. No, hermanos, la santidad viene de mirar permanentemente a la persona de Cristo.
No podemos intentar a manera humana producir fruto. Necesitamos permanecer en Él. Y permanecer en Él es igual a permanecer en su palabra, a permanecer en comunión constante con Él por medio de la oración. De otra manera, amados hermanos, el fruto no será evidente en nuestra vida. Y no podemos perder de vista, hermanos, que la única manera de que haya fruto en nosotros es cuando nuestra mirada está en Jesús, no cuando está en nosotros mismos. No podemos llegar a creer que nosotros somos autosuficientes. Eso sería completamente contradictorio a la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, si ya nosotros entendemos que permanecer en Jesús involucra que nosotros permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en comunión constante mediante la oración, dependiendo de Él para vivir esa vida que a Dios le agrada, el crecimiento del fruto, hermanos, tiene ciertas características. ¿Cómo crece el fruto en la vida del creyente? ¿Cuáles son las características de ese fruto en la vida del creyente? Primero, hermanos, el fruto en la vida del creyente es gradual. El fruto en la vida del creyente es gradual. Yo creo que todos ustedes han visto crecer un árbol y un árbol no crece de un momento a otro. Usted no lo planta y ya a la tarde está listo el árbol. No. Él no aparece en la mañana, que usted lo planta y ya por la noche está crecido y está evidente todo. No, la santificación, el fruto del creyente, hermanos, es gradual. No es algo que se da de un momento a otro. Mire lo que dice 2 Corintios 3:18. El apóstol Pablo: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados, hermanos. Qué glorioso es saber, hermanos, que cuando comenzamos esta carrera, cuando el Espíritu Santo regeneró nuestros corazones y al pasar el tiempo, ese fruto va a ser más evidente. Esa obra va a ser más visible, hermanos, porque el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es gradual. Y esa misma verdad, hermanos, la vemos ilustrada en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Cuando el proverbista dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos amados, así es la obra del Espíritu en el creyente. No ocurre de una manera instantánea, es una obra progresiva. Es algo que va continuamente trabajando en nosotros. La luz, hermanos, comienza a brillar, ¿sabe cuándo? En la conversión. Pero continúa creciendo cada día, hermanos, en la vida del creyente. Todo verdadero creyente verá el crecer y el aumento de esa luz de la aurora en su vida, porque el Espíritu Santo está en él y ese crecimiento se da por sentado, no es opcional. El creyente crecerá. El creyente verá el desarrollo de las virtudes del fruto en su propia vida. Por eso el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 13:23, hablando de la buena tierra que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, cuando la palabra, el evangelio, cae en esa buena tierra, el fruto está garantizado. No vemos nosotros de que es posible que haya fruto y es posible que no haya. No, está diciendo que cuando la semilla cae en buena tierra, el fruto está garantizado al 30, al 60 y al 100 por uno. En Israel, amados hermanos, la mejor cosecha era 7 por 1. Eso significa que planto 1 y recojo 7. Y Jesús está diciendo que cuando la palabra del cielo cae en el corazón de un pecador y ésta produce fruto, produce al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Cuando la palabra de Dios obra en el corazón de un pecador, el fruto será más glorioso y más evidente que la mejor cosecha de Israel. Israel nunca conoció lo que era recoger 30 de haber sembrado 1, de recoger 60 de haber sembrado 1, ni mucho menos de recoger 100 cuando sembraron solamente 1. Pero cuando el Espíritu Santo aplica eficazmente la palabra en el corazón, los creyentes darán fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Esa es la obra del Evangelio, hermanos. Por eso el fruto no es opcional, el fruto es una realidad en la vida de todo verdadero creyente. Pero al mismo tiempo vemos, hermanos, a la luz de esta enseñanza de Mateo 13:23, que no todos los creyentes producen el mismo grado de fruto.
No todos los creyentes producen el mismo grado de fruto, pero todos aquellos en donde la palabra del Señor ha echado raíces, producen fruto verdadero. Grabes esas dos cosas. No todo creyente da el mismo grado de fruto, pero todo creyente donde la palabra ha echado raíces va a dar fruto verdadero. Y ese fruto verdadero no son simplemente algunas buenas obras que podemos hacer, hermanos. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Él es el cumplimiento de los tipos y las sombras que se habían hecho a través del pueblo de Israel. Eso quiere decir que si la vid produce uvas, el fruto que evidenciarán los creyentes no serán simplemente algunas cositas, sino será Cristo en ellos. Cristo, hermanos, es el fruto. Cristo es el fruto. Si un palto da paltas, si un peral da peras, entonces una vid da uva. Dice Jesús es la vid, entonces el fruto es Jesús. Él es el fruto. ¿En cuándo es glorificado nuestro Padre? Cuando Cristo es visto en nosotros. Mientras más Cristo sea evidenciado en nosotros, más glorificado es nuestro Padre. No es simplemente que usted y yo hagamos buenas obras e intentemos ser mejores personas. No, hermanos. El fruto que habla Cristo en Juan y lo que el apóstol Pablo está enseñando en Gálatas no es otra cosa que Cristo o el carácter de Cristo reflejado en nosotros, en nuestro diario vivir, hermanos. Por eso el crecimiento puede variar en intensidad, pero la presencia del fruto confirma que la vida de Dios está presente en ese hombre o en esa mujer. Si no hay fruto es porque no hay vida de Dios en él. El fruto evidenciará. Por eso, hermanos, nadie debe desanimarse, nadie debe desalentarse cuando se compara con otro hermano creyente, porque no todos van a crecer de la misma manera. El llamado es a examinarnos si estamos viendo fruto en nuestra vida, si nuestra vida se está conformando a la imagen de Cristo, si el carácter de Cristo está siendo transformado en nosotros, hermanos. Esa es la pregunta que debemos hacerlo. Ahora, así como es gradual, también es inevitable, porque si el Espíritu habita en una persona, el fruto aparecerá. Es inevitable que una persona cuyo Espíritu Santo está morando en él no aparezca fruto. Tal vez será más lento que otros, tal vez enfrentará luchas, pero el fruto aparecerá. Porque Filipenses 1:6 nos deja algo por sentado, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de salvación la comienza Dios, y quien la lleva a su cumplimiento es Dios y no nosotros. Si Dios está obrando por su Espíritu en nosotros, entonces el fruto aparecerá. Cuando Dios, hermanos amados, transforma el corazón de una persona, de manera inevitable esa vida evidenciará esa obra que Dios ha hecho en su corazón. No es algo que debemos forzar. Debes dar fruto, hermano. Debes dar fruto, hermana. No. Si Dios obró en tu corazón, hermano, dará fruto. Si Dios obró en tu corazón, hermana, habrá fruto. Quizás no a la misma magnitud que otros hermanos, pero será un fruto real y será un fruto visible. Hermanos míos, ser cristiano no es una mera profesión de labios, es una obra gloriosa del corazón. Es una transformación de adentro hacia afuera, producida por Dios, el Espíritu Santo. Es imposible que no haya fruto, hermanos. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:17, así todo buen árbol da buen fruto. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, y un árbol bueno no puede dar fruto malo, porque eso muestra la naturaleza del árbol. Si el fruto es bueno, evidencia que la naturaleza del árbol es buena. Y si una persona está dando fruto que solamente son evidencia de que el Espíritu Santo está obrando, es una clara señal de que el Evangelio obró en ese corazón. Pero donde no hay evidencias es porque efectivamente estamos en presencia de alguien que está conduciéndose aún por su carne. Y el final de esa persona es quien no va a heredar el reino de los cielos. Por eso también ahora pasamos a otra característica del fruto. Comienza en el corazón. Hermanos, Dios transforma primero el corazón, no el comportamiento. Dios no llama simplemente a dejar ciertos malos hábitos. Ezequiel 36, 26 al 27 es claro: os daré corazón nuevo, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que guarden y anden en mis mandamientos. ¿Qué es lo que Dios hace primero?
cambia el corazón. ¿Qué hace luego? Pone su espíritu dentro de nosotros y como resultado nuestra vida comienza a cambiar. ¿O no es así? Esa es la obra, ese es el orden en el que Dios trabaja, hermanos míos. Al mismo tiempo, vemos nosotros cómo produce un carácter equilibrado. El Espíritu, hermanos, no produce solo una virtud aislada, como decíamos al principio, sino que produce una vida completa que refleja el carácter de Cristo. Una vez más, Pablo no habla de frutos, sino que habla de fruto. Un carácter integral que refleje a Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y lo que dice más adelante: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire bien este texto. Todas estas virtudes aparecen juntas. No aparecen por separadas, al igual como lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, donde se mencionan estas cosas. El apóstol Pedro exhorta a añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Qué es lo que evidencia esto, hermanos? Que la vida cristiana no consiste solamente en desarrollar una virtud aislada, sino en crecer en la plenitud, en el carácter de Cristo. Y esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos, hermanos. No cuántas habilidades Dios me ha dado, no cuánto yo puedo hacer para el Señor en su iglesia, no cuántos dones o cuán exitoso es mi ministerio. No nos olvidemos que cuando los 70 discípulos vinieron de regreso porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, Jesús le dice: no se alegren porque los demonios se sujetan, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. No se alegren por los ministerios exitosos, no se alegren por cuántas habilidades tienen. Lo que deberíamos alegrarnos es que hemos sido salvados y al mismo tiempo en cuanto el carácter de Cristo está siendo formado en nuestra vida. Hermanos, lo que agrada a Dios, lo que deleita a Dios, no es cuán hábil usted es, sino cuánto Cristo es visto en usted. Cuánto Cristo es visto en mí, cuánto carácter de Cristo está siendo formado en mí, hermanos. Y cuánto yo en realidad estoy interesado en que eso sea una realidad en mi propia vida. Por eso el propósito final, hermanos, el propósito final del Espíritu Santo es formar a Cristo en nuestro corazón. Es formar a Cristo. Por eso, hermanos, como conclusión, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, describe el control que el Espíritu ejerce sobre la vida de un creyente. Y el fruto del Espíritu es la evidencia de ese control. ¿Somos llenos del Espíritu? Entonces el fruto evidenciará que ese control es real y que no simplemente es parte de lo que nosotros creemos que sucede. El Espíritu Santo, hermanos míos, no vino simplemente a hacer algunas pequeñas cositas, algunos pequeños ajustes. El Espíritu Santo vino a reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Cristo es ese fruto que trae gloria al Padre. Cristo es ese fruto. Cuando hablamos de todas estas virtudes, amor, paz, gozo, benignidad, fidelidad o fe, hermanos, díganme, reduzcan todo eso a una sola palabra: Cristo. Cristo, hermanos. Cristo es el esplendor de todas esas virtudes que el Espíritu Santo reproduce en un creyente, como enseña Pablo en Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de nuestra predestinación. Hermanos, la verdadera madurez no se mide por conocimiento, por dones, ni tampoco por habilidades. Y es ahí donde tendemos nosotros a equivocarnos. Empezamos a poner la mirada en los dones, en la capacidad. Pero nos olvidamos, hermanos, de que la verdadera madurez espiritual no consiste en estas cosas, sino que se mide por cuánto Cristo es visto en la vida de una persona. Cuánto esa persona refleja a Cristo en su vida. Ahora, hermanos, el llamado a examinarnos es para todos nosotros. Este sermón no solamente les exhorta a ustedes, sino desde mí hacia ustedes. Y las preguntas que se desprenden de este mensaje: ¿se estará viendo el fruto del Espíritu en nuestra vida? Pregúnteselo usted, hermano. ¿Se estará viendo el fruto del Espíritu en su vida?
¿Está el Espíritu formando en usted y en mí el carácter de Cristo? Porque, hermanos, la enseñanza clara de este pasaje es que el fruto del Espíritu es la evidencia inevitable de la vida del Espíritu en todo verdadero creyente. Y este fruto solo puede producirse mediante nuestra unión viva con Cristo. La respuesta a todo esto es permanecer en Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero unidos a Él, el Espíritu producirá fruto que glorifique a Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Amén, hermanos. Eso es lo que en realidad reduce todo lo que nosotros hoy hemos visto en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por este precioso tiempo que nos has concedido. Gracias por la oportunidad de estar a la luz de tu palabra, de ser instruidos, de ser enseñados, exhortados y confrontados, Señor, por conocer hoy el fruto de tu Espíritu, en contraste con las obras manifiestas de la carne. Señor, reconocemos que en otro tiempo anduvimos gobernados por nuestra carne. Anhelábamos esas cosas, Señor, y no amábamos tu ley, no amábamos tu palabra, no amábamos a Cristo. Pero damos gracias, Señor, porque el Espíritu ha hecho una obra real en nuestro corazón. Y si bien el pecado aún está en nosotros, experimentamos diariamente esa lucha real, Señor, para que nuestro pecado, Señor, no ejerza dominio en nuestras vidas, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ayúdanos, Señor, para que esa obra continua de tu Espíritu cada día sea más visible en la vida de cada uno de nosotros. Que, Señor, no anhelemos habilidades, que no anhelemos los dones más visibles, los más extraordinarios, sino que nuestro máximo anhelo sea que nuestra vida refleje a Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros cada día. Es nuestra oración, Señor, delante de ti, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.